Y en esa línea él va a dar y nos prometió que iba a dar lo mejor por nuestro país y evidentemente agradeció el apoyo de su familia, de sus amigos, de su comando. Pero no lo he visto todavía. Muy bienvenidos a No Basta Rezar. Podemos constatar que Boric ha sido electo presidente de Chile. Yo esperaba mayor, no creía que iba a ser tan estrecho. Simón, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Qué sientes en estos momentos? Siento mucho orgullo. Boric es entonces electo presidente de Chile y es el presidente más joven de la historia del país. Obtuvo más de 10 puntos por lo que se ve sobre el contendor Kast. Probablemente el hecho de poder constatar quiénes eran, sin dudas, sin otras alternativas, los posibles presidentes del país, hicieron que mucha gente que no podía soportar la idea de tener una persona como Kast a las riendas del país, con la historia reciente del país, y bueno, y no tan reciente también, hizo que un sector que quizás se había quedado en casa la vez anterior, en la primera vuelta, no tuvo otra que salir y votar, y por eso se marcó esta diferencia. En todo caso, según hicimos un análisis la vez pasada, no creo que haya sido muy grande la participación electoral. La abstención tiene que haber sido enorme de todas maneras, y este es un problemón que ha tenido Chile y que va a tener si es que no se componen partes críticas del sistema electoral, sistema social y sistema político chileno. De un Chile tan adolorido. Les contamos esto antes de pasar con nuestro enviado especial a Santiago. Rápidamente la actualización de resultados, que llega ya al 83,3%. Aquí podemos ver parte de la transmisión de Telesur, donde justamente está mostrando partes de la participación, y aquí podemos ver 50, bueno, no participación, sino que los resultados de ese momento. Ya mientras pasan las horas se va ajustando un poco más las cifras, pero va a dar alrededor de unos 10 puntos a favor de Boric. Y creo que esto es una sorpresa incluso para el propio Kast y muchos de los supporters de su programa político. Creo que no se esperaban, creo que tenían una idea de que la pelea iba a ser mucho más reñida. Creo que se creyeron su propia historia realmente, porque no contaron con que el hecho de tener estos dos candidatos, uno al frente del otro, iba a hacer causar una participación de un sector que quizás no hubiese participado. A veces se le llama el sector del silencio, la mayoría silenciosa o algo así. En todo caso, de mayorías no podemos hablar porque tenemos ese problema, como nombraba antes, de que en Chile la abstención es enorme, la decepción del sistema político es enorme, la decepción del sistema político económico en general es lo que fue y dio raíz al estallido social que vimos y que ha desencadenado el proceso de la reformación de la Constitución chilena. ¿Y ahora qué? Decía yo. ¿Y ahora qué? Ganó Boric. ¿Y ahora qué? Sin ser despectivo de la victoria del candidato, la pregunta es: ¿qué se viene para Chile en el futuro? Esto es 55,52%. José Antonio Kast, que ha reconocido el triunfo, ha reconocido su derrota ante Gabriel Boric, obtiene el 44,48%. Carlos, voy contigo. Tatiana, te cuento que ya se escuchan las celebraciones. Aquí estamos nosotros frente al Palacio de la Moneda y en esta avenida que, si uno sigue... Aquí vemos las transmisiones de Telesur comentando y viendo las tomas desde arriba de los edificios, seguramente contra la plaza, donde seguramente la congregación va a ser enorme esta noche. Y bueno, la pregunta continúa: ¿qué va a pasar? Lo más probable
es que se abra un ambiente de tranquilidad y de un proceso que podrá habilitar el desarrollo de la escritura de la Constitución y todos los procesos, diferentes procesos donde la ciudadanía va a contribuir con sus ideas y sectores políticos del país van a contribuir las diferentes tomas, las diferentes secciones de la próxima futura Constitución chilena. Esto creo que va a ser la prueba, o en cierto sentido creo que no vaya a ser una prueba para Boric, porque Boric nunca tuvo la intención de poner palos en la rueda para el desarrollo de la Constitución, al menos no ahora, cuando la Constitución ya es un hecho. Creo que anteriormente no era una persona que apoyaba la idea de hacer una reforma radical de ese tipo, y en eso se basó, creo, mucho de la crítica contra él. Él no es un candidato radical de ningún tipo, él es un tipo de centro y siempre lo ha sido. Creo que el tablero político, como decía, de Chile está alterado. No puedes tú hacer una comparación con otros países que se encuentran en otras completamente diferentes situaciones y políticas. El tablero es diferente siempre en diferentes países y la mitad o el centro, se puede decir, se encuentra a veces mucho a la derecha. Y la situación de Chile es esa. Entonces, cuando tú llamas extremo a una persona, te estás saliendo desde haciendo un análisis del punto de vista de qué es lo que es extremo en ese país. Para el sector del status quo, para el sector del establishment, para el sector, claro, Boric puede representar algo un poco radical, pero si lo ves en términos regionales o en términos mundiales, globales, puedes constatar fácilmente que el programa de él no tiene nada de radical. Al revés, es lo mínimo que se le esperaba, lo mínimo que se esperaba para poder solucionar los problemas que tiene Chile en este momento. Así que la gente que se desgastaba gritando en muchos foros y comentarios y que apoyaban a Kast y decían que ahora Chile iba a convertirse en un país comunista o algo así. Eso es ridículo, es totalmente imposible. En primer lugar, las estructuras de poder de Chile están totalmente intactas. Allá no van a haber cambios radicales de ese tipo. El cambio radical va a venir impulsado desde la población y desde ahí esa es la única garantía de que puedan haber cambios profundos, pero eso viene al futuro. No es una cosa que Boric va a llegar ni en el primer mes, ni en la primera semana, ni en el primer año poder realizar. La promesa del cambio en Chile viene de la nueva Constitución. Y con un gobierno de Kast hubiese sido una situación de conflicto interno garantizado, ya que las políticas que él hubiera echado a andar hubieran agudizado aún más la brecha social. Es bastante contradictorio y un poco paradigmático que justamente lo que se le acusaba a Boric de ser una persona que pudiese causar un estrago social, la situación es completamente al revés. Es Kast que, si hubiese sido electo, hubiese causado una agudización del conflicto social, sin duda, ya con su sucesor, o sea, ya con su anterior, con el presidente Piñera y su política, que es prácticamente la misma que Kast hubiese aplicado, ya estaba la llama, ya estaba el polvorín casi a punto de estallar una vez más. Lo único que frenó la serie de protestas que hubo en Chile fue la pandemia, y en este momento, cuando la situación quizás promete normalizarse algo, hubieses de nuevo vuelto a las calles el pueblo a las protestas, porque las necesidades son las mismas, las peticiones, las demandas son las mismas y las necesidades son las mismas. Con Kast esto hubiera sido multiplicarlo por 1000 y las políticas neoliberales hubiesen continuado y hubiesen causado aún más inestabilidad en el país latinoamericano. Ahora de nuevo intentaron instalar ese miedo.
Incluso la campaña, Tati, fue muy parecida. En ese tiempo ellos dibujaban un señor en un caballo rojo con un fusil, una bandera, que iba a destruir la moneda, cuando los que destruyeron la moneda fueron ellos, los fascistas. Hoy día trataban de mostrar la misma imagen del terror. Y yo me recuerdo el 88, siendo joven, pero estando en la clandestinidad en Chile, en el sur, cuando votamos y cuando logramos tener los resultados. Carlos, habla en este momento el presidente Sebastián Piñera. Escuchamos. Poder hablar con usted y Esto es por un este poco medio cómico. también dirigirme a todos los chilenos y chilenas que en este momento nos están escuchando. Es realmente gracioso ver a Piñera como presentándose como un padre de la patria, o una persona, el causante de todo el malestar social que hubo en su presidencia. Él no es, por supuesto, el único causante, pero sin duda es un poco gracioso verlo en esta posición de dándole consejos a su sucesor. Que habla muy bien de Chile, habla muy bien de nuestra democracia y es algo que tenemos que mantener y reforzar y cuidar entre todos y todas. Gabriel, comparto plenamente sus palabras y la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la unidad, de la paz, los caminos del diálogo... Este es el señor que le declaró guerra al pueblo chileno en una transmisión en vivo. Cuando nos dividimos... Dijo que mandó, o sea, dio prácticamente una orden de guerra al sector militar del país, y creo que fue un comandante o un alto cargo que en ese mismo momento dijo: mire, señor, yo no estoy en guerra con nadie. Y fue uno de los escándalos de este último tiempo con este señor. Que usted va a entregar lo mejor de sí mismo. Y cuando uno se sienta en el sillón de O'Higgins, la verdad es que uno siente una gran responsabilidad. Es un gran honor y una gran responsabilidad. A usted le va a tocar asumir ese honor y esa responsabilidad a partir del 11 de marzo. Bueno, y en todo caso, eso es lo que ha pasado, ha acontecido en Chile. Vemos aquí a Boric, creo que tiene los anteojos ahumados, o bien alguien le dio un fuerte abrazo y le dobló todos Votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no los fueron a votar, lentes, y porque saludando creo que es importante en al este presidente momento que desde Piñera el y teniendo un diálogo aquí antes de respetar a todo Chile. de los Y para eso también hay que prontos entender que los venideros acuerdos actos tienen que de ser con la gente, tienen que ser transferencia con los del chilenos y poder. chilenas y no solamente entre cuatro paredes, y a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo recorriendo el país. Muchas gracias, presidente, por la llamada. Que vivan las instituciones republicanas y que viva Chile. Oiga, Bueno, el señor quiere tener la Usted, última palabra, Piñera, Gabriel, así va a que ser un- seguramente va a mantenerlos hablando ahí un buen rato. Esta es la situación en Chile. Muchos de los supporters de Kast los veo muy agitados, diciendo que Chile se convirtió en otra Venezuela y en otra Cuba y eso. Yo les digo, señores y señoras, esto es totalmente descabellado. Yo creo que internamente ustedes saben que esto es imposible. Todos sabemos que es imposible. Chile no es Venezuela, no es Cuba. Y creo que esa idea de que uno puede transferir procesos políticos y económicos de esa manera simplemente por gusto no es así. Cuba tiene razones históricas para encontrarse en la situación que está. No es una cosa que cayó del cielo ni se le ocurrió a una persona o dos o 10. Venezuela también tiene otra situación económica, política, geopolítica completamente diferente. Todos los países, y Chile tiene, por supuesto, sus propias cualidades que hacen que se den los sucesos que se dan en Chile. Todos los sectores sociales de diferentes países tienen sus contiendas y a veces llegan a un momento en el cual se tiene que decidir por un camino u otro, y eso son cosas naturales del desarrollo de un país. El problema de Latinoamérica es que nosotros no nos han dejado nunca elegir, sino que cuando llegamos nosotros a un proceso en el cual se tiene que elegir un camino y ese camino se escoge, si no es el camino que se le concede a los países del llamado tercer mundo, si no es el camino que está permitido, entonces se le pone encima una dictadura militar, como se hacía en los años 60, 70, 80 y como se amenaza a hacer, por ejemplo, en los ejemplos que la gente a veces da aquí en Cuba y Venezuela, a los cuales se le pretende imponer un modelo económico que vaya de mano a mano con el sistema global que tenemos de mercado financiero. Ese es el problema. Realmente Chile no va a ir a ninguna situación venezolana, ni siquiera a una cubana. Lo que va a pasar es que simplemente va a llevar una persona
que yo creo va a administrar la presidencia y hacer algunos ciertos tipos de reformas sociales y más crear un ambiente diferente. Creo que va a ser mucha óptica, mucha cosmética sin ser condescendiente. O sea, no estoy hablando mal de lo que pienso de su próximo futuro gobierno, sino que creo que en todo caso no van a haber grandes estructurales reformas de ningún tipo. En primer lugar, el Senado y el Congreso no están conformados de la manera que se necesitaría para hacer algo así, sino que lo que Boric puede hacer es crear un ambiente en el cual los movimientos progresistas del país puedan desarrollar su trabajo en paz, donde la población pueda acudir a sus diferentes opciones de trabajo político y social sin tener un gobierno que vaya en su contra y que vaya de un punto de vista conflictivo, viendo el desarrollo del trabajo de la nueva Constitución chilena, por ejemplo. Esa es la gran promesa de Boric, crear un ambiente de paz, de tranquilidad. En todo caso, creo que no va a ser fácil. Hasta la fecha siempre ha estado en un margen entre 6 y 7 millones de votantes. Me dicen que en términos de votantes concretos, no porcentaje, esta sería la votación más alta después del plebiscito, una de las más altas en cuanto a personas que hayan votado, que es un dato no menor porque sí, la gente se dio creo cuenta que fue lo que estaba en juego un 10% era avanzar más, y profundizar la democracia o volver pero al no pasado creo jamás que pase en términos generales que pase un 60% de la población, o sea, de la gente con derecho a votar, y eso es un gran problema y mi gran crítica al sector de la llamada izquierda chilena, en este caso representada por Boric, o un sector de la llamada izquierda liberal o socialdemócrata, como quieras tú llamarlo. El problema es ese, que ellos consideran que una abstención del 50% de la población sea algo no normal, diría, que tampoco yo no encuentro normal, pero trabajan con eso. Yo creo que es un escándalo tener una situación en la que la mitad del país no participa y que el programa político de Boric, especialmente durante las últimas semanas, hizo hincapié justamente en tratar de pelear los votos con la derecha, en vez de ir a buscar a ese medio país que estaba en sus casas y que está completamente decepcionado del sistema político. En vez de hacer eso, en vez de ir a escuchar a esa gente, él se fue a escuchar a la gente que no quizás directamente iba a votar por Kast, pero que titubeaba entre ellos dos. Eso es una cosa realmente indescriptible, incomprensible, en una situación en la cual Chile se encuentra hoy, donde el viento social pide otro tipo de cambios y otro tipo de posiciones. Veremos, en todo caso, va a ser muy interesante lo que viene para adelante. Creo yo que hay sectores de la política en Chile que no le van a hacer la vida fácil a él. Ya vemos al nuevo presidente de Perú que también pensaba que iba a llegar y tender lazos de amor con la oposición, y no es así como funciona la cosa. Hoy en día la situación política internacional también es muy, muy conflictiva y causa también estragos dentro de las naciones. Tenemos la situación de, varios presidentes que han creído que pueden llegar y entablar una conexión normal, diríamos, con la oposición. Y en este caso yo creo que no va a ser fácil. Esto se va a empezar a ver pronto. Creo que el tono reconciliador de Kast de esta noche no va a ser lo mismo en los próximos días. Pero todo esto está por verse. Espero que te haya interesado y gustado la programación de este nuevo canal. Esta es nuestra segunda transmisión y nos estaremos escuchando muy, muy, muy pronto. Cuídate. Observa ahí los nuevos sucesos en Telesur y en los diarios nacionales, y nos estamos viendo y escuchando en un próximo futuro.
Hasta pronto. Y además Porque es lo que representan. Es que- Claro, es que un Carmen- presidente sin uniforme me refiero, Es sin correcto. uniforme del ejército. Es el fascismo, es el neofascismo chileno, es la ultraderecha, es más derecha que Piñera y que la UDI, o sea, un defensor y que asumen ellos, incluso su familia participó en violación a los derechos humanos, eso está acreditado en Paine, ¿ya? Donde participaron ahí en torturas de presos políticos, hay denuncias ¿ya? Al respecto, donde su padre fue oficial también nazi, o sea, ¿Cuándo se podrán hacer todas esas investigaciones, pero que no queden solamente en la academia, sino que realmente vayan a los sistemas judiciales? bueno, el sistema judicial chileno tiene a más de 500 procesados en Punta Peuco, en las cárceles, y tiene juicios abiertos. Los crímenes de violación de derechos humanos no prescriben. Por tanto,